Hola amigos, bueno, antes de nada mandar un saludito a mi gente de Zaragoza, que se ve todos los vídeos y aunque a veces no entiende lo que digo, pero bueno, un saludito para la gente de Zaragoza. Quería también deciros que bueno, pues estamos tardando un poquito más en esta serie de 6 tutoriales, porque como algunos de vosotros sabéis que los hemos estado escribiendo por correo fuera del canal de YouTube, bueno, pues llevo 5 años luchando contra el cáncer y últimamente he estado un poquito delicado de salud y necesitaba mucho descanso. Pero ahora que me encuentro bien, bueno, pues vamos a ver si acabamos esta serie de 6 tutoriales, vamos con el cuarto. Y en este tutorial lo que me gustaría enseñaros es a montar un dispositivo de Bedini con 7 bobinas primarias y una bobina trigger. Como ya hemos visto la teoría en los 3 primeros, de la descarga por condensador, de cómo se monta el circuito en sí, de cómo funciona este tipo de circuitos, bueno, pues el funcionamiento es el mismo para una bobina primaria que para 7. Así que nos vamos a centrar directamente en revisar el diseño, el esquemático, montarlo. Sí que haremos algunos comentarios de cómo hacer la bobina, que merece algún comentario especial. Y luego simplemente, bueno, pues el ponerlo en funcionamiento. Hemos cambiado un poco el orden porque había mucha gente que me estaba pidiendo ya el que quería ver el circuito con 7 bobinas primarias. Entonces en este tutorial veremos las 7 bobinas, el circuito con 7 bobinas, y ya en el siguiente veremos cómo medir la entrada y la salida y cómo los dos que quedan y cómo medir los ciclos de carga y descarga para medir el rendimiento en sí del dispositivo. Bueno, pues sin más, yo creo que vamos al taller y vamos a revisar el esquemático. Este es el esquemático del circuito con 7 bobinas primarias y una bobina trigger. Como lo que tratamos es de que los vídeos sean lo más didácticos posibles, yo creo que nos vamos a apoyar también en el esquema de una sola bobina, o sea, una sola bobina primaria, la primaria y la trigger, para compararlo con el circuito de 7 bobinas primarias y que veáis que es exactamente igual. Bueno, aquí tenemos las diferentes bobinas primarias, las 7 bobinas primarias, y esta sería la bobina trigger. En el diseño de la PCB, en Ultiboard, estas bobinas de aquí están representadas como las típicas clemas verdes, y estas conexiones de clemas de dos pines. Bueno, vamos a empezar por el circuito básico y empezamos por algún extremo. Por ejemplo, aquí, el inicio, la batería primaria, el positivo de la batería primaria va al negativo de la batería de carga y al inicio primario. Vale. En este caso, la batería primaria va, el positivo de la batería primaria va, como veis, al inicio primario y también va al negativo de la batería de carga. Por este otro lado, el negativo de la batería primaria va al neón, a la lámpara de neón, al emisor del transistor, al fin trigger y al positivo del diodo. Vale, pues por este lado de la batería primaria veremos que va a la lámpara, al emisor, al positivo del diodo, y tenemos que buscar el fin trigger por aquí. ¿Veis? El fin de la bobina trigger. Del negativo de este diodo va a la base del transistor y a la resistencia. Del negativo de este diodo va a la base del transistor y a la resistencia. Estas resistencias vamos a poner resistencias de 100 ohmios de 2 vatios. 100 ohmios y 2 vatios. El otro extremo de la resistencia irá a un potenciómetro que unirá por el otro extremo del potenciómetro al inicio trigger. Vale, pues aquí el otro extremo de la resistencia va a un potenciómetro y el otro extremo del potenciómetro va al inicio trigger. ¿Veis? Pues este mismo circuito que hemos visto con el transistor Q1, es igual para el Q2, para el Q3, así para el Q7. Como veis, el diseño, aunque puede parecer un poquito más complejo, es idéntico. Este
este diseño, el esquemático, este otro que es el diseño de la PCB, donde está el potenciómetro, bueno, las clemas para poner las diferentes bobinas, las clemas para poner, en este caso es la batería primaria, aquí está la batería de carga, los diodos con sus dibujos, las resistencias con sus dibujos, las lámparas, las diferentes lámparas que están aquí de neón. Bueno, pues este diseño y el otro esquemático os lo podéis descargar del blog que viene al principio del vídeo. Bueno, nos quedaría para cerrar el circuito el otro extremo de la bobina primaria, que va al colector, a la lámpara y al positivo de este otro diodo. Entonces, el otro extremo de la bobina primaria, que es este, va al colector, va también a la lámpara y va al positivo de este diodo. Y el positivo de este diodo, por aquí, va al positivo de la batería de carga. Perdón, el negativo del diodo. El negativo del diodo, ¿veis? Va al positivo de la batería de carga. Lo he dicho mal, aquí está. El negativo del diodo va por aquí al positivo de la batería de carga. Esto que hay en el esquemático, esto de aquí y esto de aquí, es un componente que he diseñado para poder meterlo en el esquemático, que en verdad son estas clemas de aquí. Luego lo veréis en el ultiboard, aparece como estas dos clemas de aquí, aparece como clemas. Y ahora lo que vamos a ver es cómo optimizar, algunos consejos de optimización para seleccionar tanto las resistencias estas como los transistores, los 7 transistores. Cómo seleccionarlos para que el circuito sea lo más óptimo posible. Una de las cosas que tenemos que hacer para que el circuito funcione de la manera más óptima posible es elegir transistores que tengan las características pues más similares. Estos transistores se fabrican pues en grandes cantidades y aunque las especificaciones son las mismas, puede ser que haya ligeras variaciones en la ganancia. No todos van a tener la misma ganancia. Cuanto más se parezca la ganancia de los transistores que pongamos en el circuito, más óptimo funcionará, porque significará que todos abren y cierran al mismo tiempo. Si hay diferencias sustanciales en la ganancia, va a haber variaciones de microsegundos entre la apertura de uno y otro transistor. Antes de seguir, vamos a aclarar el término de ganancia del transistor. La ganancia de un transistor es la capacidad que tiene de amplificar una señal que se le aplique en la base. Los fabricantes indican dos valores para la ganancia, uno corriente continua y otro para pequeñas señales de corriente alterna. En corriente continua, que es el que nos interesa, se mide, se representa como HF y es igual a la corriente del colector entre la corriente de base. Por ejemplo, si en el colector tenemos 2 miliamperios y en la base se le está aplicando 0,43 miliamperios, tendríamos una ganancia de 140. Esto significa que en el colector estamos obteniendo una corriente 140 veces mayor que la corriente que se le está aplicando a la base. Ahora, bueno, nos referiremos para medir la ganancia del transistor a la corriente del colector o a la ganancia, pero con esta explicación yo creo que queda claro lo que vamos a medir. ¿Cómo vamos a medir o cómo vamos a hacer para seleccionar 7 transistores iguales o lo más parecidos posibles? Bueno, pues un circuito muy sencillo. Vamos a conectar una batería de 12 voltios, aquí al menos y aquí al más. Aquí vamos a poner un medidor, un amperímetro, como este, que va a ir por un lado conectado a un potenciómetro de 100K,
a un potenciómetro de 100K, y por el otro va a ir conectado a una resistencia de 10K y a la base del transistor, a la base que es esa patita de ahí. Ahí está marcado emisor, colector y base. De la base saldrá la resistencia de 10K, que irá a uno de los extremos del pulsador, y también irá al emisor. Y el otro extremo del pulsador lo conectaremos al negativo. Como veis, es un circuito muy sencillo y vamos a empezar a utilizarlo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es poner un transistor cualquiera. Y cuando presionemos el pulsador, pues esto se moverá y lo vamos a ajustar a la escala de 200 miliamperios con el potenciómetro. Ya lo tenemos ahí ajustado y ahora el siguiente paso que tenemos que hacer es, sin mover el potenciómetro, ir cambiando los transistores hasta encontrar el que menos ganancia nos dé. El que, bueno, pues la aguja, en el que menos suba la aguja, ese va a ser nuestro transistor de referencia. Vamos a ir probando todos, vamos a ir dándole al pulsador y el que menos corriente indique que pasa entre el emisor y el colector, ese va a ser nuestro transistor de referencia. Ya lo hemos ajustado y como veis, marca 200 miliamperios. Y ahora ya lo que vamos a hacer es ir poniendo otra vez todos los transistores, todos los que tengamos, y vamos a ir apuntando de cada transistor qué medida nos da en el amperímetro. Y luego cogeremos los 7 transistores que tengan la medida más parecida. Bueno, ya tenemos los 7 transistores que presentan una ganancia más parecida. Hay mucha diferencia, me he quedado asombrado de la diferencia que había entre unos transistores y otros. Y ahora tenemos que hacer lo mismo con las resistencias de 100 ohmios. Vamos a ir midiendo, vamos a coger 30 o 40 resistencias y vamos a ir midiendo los ohmios que presentan, el ohmiaje que presenta la resistencia, y vamos a seleccionar las 7 resistencias que más se parezcan entre sí. Una de las cosas que nos hará falta es hacer el circuito, la PCB, y para hacerlo tenéis los diseños en el blog, en formato Multisim 13 y en formato Ultiboard 13. Podéis descargar las imágenes y podéis descargar los diseños originales para hacer el circuito. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es hacerle los taladros con una fresadora y soldaremos todos los componentes. Bueno, vamos a hacer, como son muchos taladros en esta placa, vamos a hacer todos los taladros con la fresadora que he hecho a partir de una impresora 3D. Ahora lo que vamos a ver en los siguientes pasos es cómo construir la bobina definitiva para el circuito Bedini. La bobina definitiva, que tendrá más o menos este aspecto, para el circuito Bedini. Bueno, ya tenemos los 7 hilos de la bobina primaria y uno de la bobina trigger. Y lo que hemos hecho es ponerles en cada extremo un número, en este extremo y al final del todo, para poder identificar las bobinas. Le hemos puesto 50 metros en cada hilo de cobre. Para enrollar los cables ahora hemos atado a un taladro todos los cables, les hemos hecho ahí un nudo. Lo que vamos a hacer ahora es tensar el hilo y darle vueltas al taladro para que se enrollen sobre sí mismos. Ya tenemos la bobina enrollada, veis cómo ha quedado el cable. Y ahora ya lo único que nos queda es pasarlo a la bobina definitiva. Ahora toca construir ya la bobina definitiva. Este es el carrete que también os podréis descargar del blog, el diseño, para imprimirlo en una impresora 3D.
Las medidas son prácticamente idénticas a las que recomienda John Bedini. Esta parte de aquí mide 10 centímetros, lo que es el largo del carrete, y luego el agujero central, el hueco donde van a ir las varillas de hierro, que sería el núcleo de la bobina, pues mide 19,3 milímetros. Ahí es donde vamos a meter las varillas y luego lo taparemos con esta tapa. Como veis, esta tapa tiene un rebaje y esta capa de plástico de aquí tiene medio milímetro, ¿vale? Así que no le quita la fuerza a la bobina, y una vez que pongamos las varillas lo taparemos así. Bueno, la tapa que se quita es esta de aquí y la hemos puesto más cerca del motor. Aquí empezaremos a enrollar y esto va a ir dando vueltas así. Va a ir dando vueltas así y aquí pues se va a ir enrollando el hilo así. Esta parte de aquí será la parte de abajo de la bobina y esta será la parte superior. Esta será el bottom y esta será el top, ¿vale? La parte superior de la bobina. Y esta parte superior es la que estará pegada a los imanes, estará más cerca de los imanes que dan vueltas, ¿vale? Esto, como he dicho, va a dar vueltas en este sentido. En este sentido empezaremos poniendo aquí el hilo, meteremos, esta bobina tiene aquí unos agujeritos que se ven, meteremos por ahí los diferentes hilos de cobre y quedará ahí bien pegado. Y empezaremos a enrollar pues así, en este sentido, luego en este, luego en este, luego en este, para acabar en este lado, y sacaremos las otras puntas de los hilos por estos agujeritos de aquí. Estos agujeritos que se ven ahí, a ver si se puede ver un poquito mejor. Eso es, por esos agujeritos que se ven ahí. Ya tenemos los hilos metidos en los diferentes agujeritos. Este primero de aquí es la bobina de inicio, la bobina trigger, que es un poquito más fina, y estas son las diferentes bobinas primarias, los hilos de las diferentes bobinas primarias. Para la bobina trigger hemos utilizado un 22 AVG, siguiendo las indicaciones de John Bedini, y para las bobinas primarias hemos utilizado un 20 AVG, igualmente siguiendo las indicaciones de John Bedini. Así que ya tenemos los hilos metidos, y ahora lo que vamos a empezar es a enrollar la bobina en este sentido. Ya tenemos la bobina entera enrollada, empezamos en este lado, giro así y acabamos en este lado. Ahora vamos a sacar la otra punta de los hilos por aquí. Este primero es el de la bobina de inicio, la bobina trigger. Y ahora vamos a ir metiendo el resto de los hilos. Las pegatinas que le puse al principio cuando los enrollé no han valido de nada, o sea que ahora tendremos que coger con el detector de continuidad del polímetro e ir mirando hilo por hilo para ver cuál es cuál y ponerles una etiqueta. Tenemos ya los dos extremos metidos de todos los cables, ya los hemos colocado en el mismo orden. Para eso hemos utilizado el detector de continuidad del polímetro. Y en este lado pues igual, está el otro extremo de los cables en el mismo orden que en este de aquí. Y esta parte, que es la que comentábamos al principio, que es la tapa que se quita y se pone, es la que va a ser la parte superior de la bobina, y etiquetaremos todas las bobinas con el nombre de inicio y la función que hace. Por ejemplo, inicio trigger, inicio primaria 1, inicio primaria 2, inicio primaria 3, y en este lado las etiquetaremos con la función que hace, pues fin trigger, fin primaria 1, fin primaria 2, etc. El siguiente paso va a ser quitar ya del bobinador la bobina, hacerle aquí un agujerito, porque si quitamos la tapa se nos va a desmontar la bobina, hacerle aquí el agujerito para ver el centro del núcleo y meter todas las varillas de soldar para terminar de configurar el núcleo. Recordad que los cables de cobre vienen esmaltados, por lo que habrá que quitarles con una lija o con un cúter en la punta del cable. Habrá que quitarles el esmalte para que hagan contacto, si no, no funcionará el circuito. En la bobina esta al final me han salido 312 espiras.
Ya hemos abierto el agujero del núcleo y para que no se despegue la tapa le hemos dado bien con super glue y vamos a dejarlo pues un tiempo que se pegue bien. Cuando esté bien pegado empezaremos a meter las varillas de hierro. Ya hemos puesto la bobina cerca de los imanes. La parte de aquí dijimos que era la que se le quitaba la tapa, esa es la parte top. Y esos son los inicios de las bobinas. Van aquí, desde la bobina trigger o bobina de inicio y todas las bobinas primarias. Bueno, yo, aparte de las 7 bobinas primarias, he puesto 2 hilos más para hacer algunas pruebas que, bueno, pues si salen interesantes ya lo comentaré en algún tutorial. Y aquí están el fin de las bobinas, el fin de la bobina trigger, de la bobina de inicio y el fin de todas las primarias. Ahora lo que vamos a hacer es, bueno, esta bobina la tenemos que sujetar un poco mejor porque roza con la rueda, pero vamos a probar a ver. Sujetando un poquito la bobina. Esto gira, además gira bastante más rápido que cuando tenía una sola bobina. Ya probaremos con un tacómetro y ajustando la distancia. Pues coge bastante más velocidad. Bueno, tenemos que ajustar bien la bobina para que esto coja la máxima velocidad. Pero pues el circuito de momento parece que funciona. Esa bobina está sin conectar a nada. Es una bobina que tenía de prueba, pero no está conectada a nada. Aquí están las 7 bobinas primarias y la bobina trigger. Bueno, lo único que nos queda es poner los disipadores en todos los transistores porque se calentarán bastante. Y en principio el circuito con 7 bobinas pues está terminado. En el siguiente tutorial lo que vamos a ver es dónde tomar las medidas de entrada y salida de este circuito y en el último tutorial ya veremos cómo medir y cómo realizar los ciclos de carga y descarga. Y con esto habremos acabado los 6 tutoriales que planteamos al principio, hace unos meses. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo, que os haya parecido útil. Cualquier duda pues ya sabéis, podéis poner un comentario en YouTube y nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.